La colaboración y el pensamiento crítico son más importantes en el siglo XXI que las fórmulas matemáticas, dice una especialista del MIT. Esta es una noticia de la BBC News Mundo del 11 de marzo de 2019. Para el alumno del siglo XXI, habilidades como el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad, son mucho más importantes que la enseñanza a través de fórmulas o contenido memorizado y sin contexto. Los contenidos tradicionales como matemáticas o incluso más nuevos como lenguaje de programación de nada sirven si se enseñan sin aplicación en el mundo real y sin razonar. Esto es lo que dice la especialista estadounidense en educación Jennifer Groff, cofundadora del Center for Curriculum Networking e investigadora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT por sus siglas en inglés, donde lidera el desarrollo del diseño de juegos para el uso en las aulas. Y continúa, no se puede enseñar fuera de contexto. Para que exista la esperanza de que al final los niños entiendan todo lo demás, tienen que comenzar a adquirir experiencia con los problemas reales a lo largo de la vida. Groff explica por qué un número cada vez mayor de expertos defienden la llamada enseñanza basada en competencias, que se enfoca en desarrollar habilidades y raciocinio en lugar de memorización de contenido. Antes de continuar, permítanme presentarme. Soy Rocío Romero y estamos en nuestro segundo episodio de nuestro podcast Aprendiendo con Pasión en la Era Digital. Estoy muy contenta de estar aquí. Les agradezco mucho que nos brinden su atención, que nos acompañen y espero que esta información les permita tomar mejores decisiones para las oportunidades de educación, de formación, de preparación que ustedes les otorgan a sus hijos. Para los que no me conocen, yo soy Rocío Romero, soy científica, tengo un doctorado en ciencias, soy ingeniera, soy profesora de universidad, pero sobre todo soy mamá. Y la razón de este podcast es cuando yo tuve a mis pequeños, que ahorita son unos pequeños de casi 9 años, me di cuenta de que debería de esforzarme y volcar todo mi conocimiento, toda mi experiencia, toda mi expertise en encontrar la manera de prepararles, porque siendo yo científica en el área de tecnología sabía que estamos en la era digital y que esta era no tiene precedentes en la humanidad, que está marcada por el uso masivo de la tecnología y que por eso está marcada también por una gran cantidad de cambios abruptos, cambios drásticos de cómo vivir, de cómo hacer todas las cosas, justamente porque la tecnología está inmiscuida en todos los aspectos de nuestra vida. Sé que la preparación que necesitamos, adultos, pero sobre todo los niños, para enfrentar con éxito los desafíos de esta era, es distinta a la que nosotros recibimos en la era industrial, en la era anterior. En la era industrial las cosas iban un poco más lentas y funcionaban otras cosas que están instauradas en nuestro sistema educativo a nivel mundial. Y hacia allá va esta noticia, ¿no? Por ejemplo, aquí habla, el pensamiento y la colaboración, así como la creatividad, son mucho más importantes que la enseñanza a través de fórmulas o contenidos memorizados y sin contexto. Entonces, en la era anterior, en la era industrial, en la era en la que a nosotros nos tocó prepararnos y desafortunadamente lo que ahorita todavía sigue vigente en la gran mayoría de las escuelas en todos los niveles, en todo el mundo, es una preparación orientada a ciertas habilidades y a ciertos valores. Por ejemplo, la memorización es uno de los aspectos que se prioriza en ese tipo de educación. Sin embargo, en la era digital, en esta era que nos está tocando vivir, pero que a nuestros hijos, a nuestros pequeños y jóvenes les va a tocar a vivir totalmente de lleno, esa habilidad de usar la memoria realmente ya no es necesaria y más que eso, inclusive es hasta contraproducente, porque realmente lo que necesita la gente ahora es usar más habilidades de pensamiento como el pensamiento crítico, como su capacidad de resolución de problemas, como su creatividad y como la colaboración para poder enfrentarse a estos cambios vertiginosos que estamos viviendo en esta hora digital. Una de los ejemplos fue la pandemia. La pandemia fue un problema generado por la era digital. Si no hubiera habido tecnología, la pandemia del 2019 nunca hubiera existido, se hubiera quedado en una enfermedad local.
pero debido a la tecnología ya tan avanzada en los sistemas de transporte, en cuestión de días se volvió una pandemia a nivel mundial, ¿no? Entonces, es un problema generado por el uso de la tecnología, que también la tecnología nos permitió darle una solución rápida. Y de eso se trata la era digital. La era digital se trata de aprender a usar la tecnología para resolver todos los grandes desafíos que se están presentando y que se venían presentando, pero ahora quizá se han potenciado. Entonces, la tecnología, digamos que es como un arma de dos filos. Por un lado, su objetivo es el de facilitar, hacer más cómoda y hacer mejor la vida de los humanos en la Tierra, pero muchos problemas van surgiendo sin pensarlo y tenemos que tener la capacidad para resolver esos problemas de manera rápida, porque como vimos con la pandemia, pueden ser problemas de envergaduras muy, muy altas. Bien, entonces, por eso es que expertos en educación en todo el mundo y sobre todo en los lugares más selectos a nivel mundial, como lo es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, están apuntando ya desde hace décadas, ¿no? Desde antes de entrar incluso a este nuevo milenio, que la preparación de nuestros pequeños debe estar orientada a desarrollar en ellos habilidades de pensamiento, y ya las habilidades anteriores, las que se usaban más en la era industrial, como la memorización, como el seguimiento de instrucciones a rajatabla, ¿no? Como la obediencia a rajatabla, esas ya pierden valor, pierden importancia y son sustituidas por habilidades muchísimo más relevantes en esta era. Entonces, vamos a continuar con la lectura. Normalmente yo he decidido, siguiendo a gente que admiro en sus podcasts, he decidido abrir este podcast con noticias y de ahí desprender el tema, pero en este caso esta noticia es bastante amplia y me parece bastante adecuada según lo que yo quiero transmitir en este podcast, así que vamos a continuar hablando de esta noticia. Quédate hasta el final porque vas a tener la claridad de cuáles son esas habilidades, esas competencias que tú necesitas asegurarte de que tu hijo tenga desarrolladas o esté desarrollando desde ya, desde ahora, desde su infancia, para poder tener un futuro prometedor en esta era digital. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Porque este desarrollo de habilidades, como lo verás a través de la noticia, en esta época, justo ahora a nosotros y gente que vivimos en México o en América Latina, nos está quedando más la responsabilidad del desarrollo de estas habilidades a la familia, a las instituciones de manera particular, porque el sistema global de educación todavía no lo ha permeado. Todavía, o sea, el sistema educativo está tratando de hacer su esfuerzo, nadie dice que no, pero lo hace a su ritmo. Es un sistema enorme, con muchísimas inercias, entonces va haciendo cambios sumamente graduales. Y la verdad es que es probable que para cuando termine de hacer los cambios, pues nuestros hijos, que son los que ahorita necesitan el desarrollo de esas habilidades ahora, probablemente ya sean unos adultos. Entonces, si tú piensas igual que yo, nos toca ponernos en acción ahora para asegurar que nuestros pequeños, que nuestros hijos que ahora son niños, tengan la preparación, la adecuada, la suficiente para que su vida sea próspera, para que la tecnología, la inteligencia artificial, todos los nuevos inventos tecnológicos que de pronto aparecen como una amenaza, para ellos no lo sea al contrario una herramienta que potencie sus capacidades, que potencie sus talentos y con las cuales puedan lograr grandes cosas. Pero eso requiere una preparación y de esto se trata este podcast. Compartirte toda la información que nosotros en Tech and Science Kids vamos obteniendo para diseñar nuestros cursos y para atender las necesidades de nuestros propios hijos. Bien, entonces quédate hasta el final y seguimos con la noticia. Entonces esta señora Jennifer Groff, quien una periodista de la BBC News entrevistó en el año 2019, es una de las personas que están, les recuerdo, el MIT es prácticamente el mejor instituto tecnológico a nivel mundial y esta persona
igual que, por ejemplo, Charles Resnick, son gente que está, digamos, en el top de la investigación y la práctica de cómo incorporar la tecnología en el proceso de aprendizaje, para mejorar el proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, por eso es la relevancia de esta noticia, porque están entrevistando a una de las especialistas más importantes a nivel mundial. Bien, entonces ella habla de una metodología que ellos han desarrollado en su línea de investigación que se llama enseñanza basada en competencias, y que ella explica en esta noticia y que contrasta con el sistema tradicional con el que seguramente ahorita estamos educando a nuestros hijos. Ha desarrollado una metodología de enseñanza basada en competencias, y les voy a platicar de qué trata. En esta, los alumnos aprenden a través de la realización de proyectos, en lugar de recibir un contenido dividido en disciplinas. En esta enseñanza tampoco se depende de materiales como libros didácticos, y tampoco se hace una división de los alumnos en grados. Esta metodología, dice la noticia, fue elegida como una de las más innovadoras por la OCDE, o sea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2017, y está siendo implementada en escuelas de países como Holanda, Estados Unidos, Inglaterra y Finlandia, o sea, en los países más avanzados en cuestiones educativas. Por cierto, tengo por ahí un video en YouTube que justamente habla que si Finlandia, por ejemplo, es el mejor país, el país con mejor sistema educativo, ¿por qué lo cambia, ¿no? ¿Por qué está haciendo mejoras y mejoras constantes, cambios, si de por sí ya tiene un sistema muy bueno que rebasa por mucho a los sistemas educativos de todo el mundo? Bueno, pues si Finlandia, que se distingue por tener un sistema educativo muy bueno, está haciendo estos cambios, pues entendamos que es porque realmente son relevantes para esta era. Ahora déjenme poner un ejemplo de a qué se refieren con aprendizaje basado en competencias. En lugar de llevar sus disciplinas como materias independientes, que es lo que la educación tradicional sigue manteniendo como estructura principal, en el aprendizaje basado en competencias, los niños aprenden, pero a través del desarrollo de proyectos. ¿Cuál es la importancia y cuál es la diferencia? Primero, cuando nosotros aprendemos a través de la realización de un proyecto, aprendemos lo que necesitamos para lograr un objetivo, ¿no? Y lo aprendemos dentro del contexto en que vamos a aplicar ese conocimiento. Y eso es mucho más relevante, y en términos de aprendizaje es mucho más efectivo y mucho más eficiente que aprender temas desconectados entre sí. Es decir, cuando a los niños, inclusive a nosotros como adultos, yo creo que ustedes me pueden compartir la misma idea que yo, de que si a nosotros nos piden, oye, apréndete esto, ¿pero por qué? No, pues nada más, porque te lo tienes que aprender y porque te voy a hacer un examen, ¿eh? Te voy a hacer un examen y si lo pruebas, no te llevo al parque. Entonces, si le pongo una motivación que no tiene que ver con el contenido mismo de la enseñanza, pues se vuelve algo súper difícil, súper tedioso. Desarrollamos habilidades de memorización. Realmente no hay una necesidad, ni un deseo, ni ningún interés de entender lo que estamos haciendo. Y con eso podríamos resumir en general la forma tradicional de educación que todavía tenemos en prácticamente todo el mundo. ¿Cuál es la diferencia cuando hacemos algo para lograr un objetivo? Si yo le pido al niño, oye, mira, ¿qué te parece? Vamos a lograr este objetivo. Híjole, pero para lograrlo necesitamos entender cómo funciona la gravedad. Entonces, entender cómo funciona la gravedad me da la oportunidad de lograr lo que yo quiero. Entonces ahí tengo una motivación interna grande de aprenderlo, pero no porque lo quiera aprender, no porque quiera sentirme que lo sé, sino porque eso me va a servir para algo útil. Y esa es la diferencia. La diferencia está en el motor del aprendizaje. Cuando aprendemos por proyectos, claro, obvio, aquí estoy obviando algo, el proyecto tiene que ser relevante para el niño. Se lo tenemos que presentar como un proyecto en donde el niño se sienta importante y lo desea hacer. Entonces, si el niño desea hacerlo, ahí está la motivación que es interna, es decir, yo todo lo que necesite aprender, todo lo que necesite para lograr ese objetivo, lo voy a hacer porque quiero ese objetivo.
Entonces, es muy diferente aprender porque deseo lograr algo a aprender sin ninguna razón, sin quizás solo por una amenaza de que si repruebas no sé qué, si repruebas te voy a regañar, si repruebas no vas a pasar de año, si repruebas no sé. Entonces, esa es una gran diferencia y es la clave, porque el aprendizaje, lo que se busca con el aprendizaje es que la capacidad de una persona se incremente. Entonces, si yo me aprendo algo como perico, ¿no? Si lo estoy repite y repite y te lo puedo decir, porque créanme que yo como mamá, como maestra de niños y como maestra de universidad, lo tengo súper claro. Los jóvenes, sobre todo los jóvenes que son con quien más experiencia tengo, con quien más trato tengo todavía actualmente, los jóvenes son capaces de repetir tal cual lo que dice el libro, pero no lo entienden. O sea, tienen muy bien desarrollada su habilidad de memorización, pero no su desarrollo, no tienen igual de desarrollada su habilidad de comprensión. Entonces ellos pueden repetir exactamente lo que dice el libro, pero entonces no lo entienden. Si les pregunto, a ver, si les pongo un ejercicio en donde ya tendrían que aplicar ese conocimiento, o si les parajeo las cosas de manera distinta y se las pregunta de otra manera, me queda claro, y a ellos también, que no lo entienden. Y entonces, de eso se trata esta idea. Lo importante no es memorizar, lo importante no es lo que sabemos. Lo importante es qué tan capaces somos de usar lo que sabemos. Y con la inteligencia, con la tecnología y la inteligencia artificial de ahora, realmente lo que sabemos es lo de menos, porque yo puedo pedirle a ChatGPT o lo que sea, a cualquier inteligencia artificial, que me dé los conocimientos, pero yo tengo que tener la habilidad para saber cómo esos conocimientos, esas definiciones, esas teorías, las aplico para poder discernir si eso que me están dando como conocimiento o eso que yo ya tengo me sirve o no para resolver algo. Y eso justamente es nuestra intención, es la base también de nuestros cursos que nosotros desarrollamos en Tech and Science Kids. Y eso me sirve porque les voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Bueno, en Tech Science Kids, uno de nuestros cursos que tenemos es de programación. Varios de los proyectos que les planteamos aquí en Tech Science Kids son realmente proyectos para crear videojuegos. Como apunta la investigadora, ¿no? Que ella habla de que a los niños debemos de mostrarles las problemáticas reales, las más grandes del mundo actual, para que ellos vayan desde ahorita entendiéndolos y intentando buscar soluciones desde ahora. Entonces, claro, yo no estamos planteando videojuegos de cambio climático, cuestiones de discriminación y ese tipo de cosas. No, es real. Los niños proponen la temática de su videojuego, pero lo que sí hacemos es desarrollar ampliamente su pensamiento, sus habilidades de pensamiento. ¿Por qué? Fíjense bien. Les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un caso en donde, por ejemplo, a los niños les sirve para repasar o para entender ciertos conceptos de matemáticas, pero dentro de un contexto, lo cual lo hace relevante, lo cual lo hace fácil, lo cual lo hace inclusive divertido y lo hace útil, ¿no? Eso es lo más importante, que entiende esas operaciones raras para qué le pueden servir. Supongamos que el niño está desarrollando un videojuego en donde algunos objetos que caen tienen superpoderes. Y el personaje del videojuego, si lo cacha, si lo captura, si lo toca, recibe ese superpoder. Pero para hacer más interesante el videojuego, el objeto que tiene el superpoder, conforme va cayendo, cuando llega a cierta altura de la pantalla, se le desaparece el superpoder. Entonces eso hace más desafiante el juego, que el personaje tiene que atrapar o tiene que tocar ese objeto antes de que llegue a cierta altura de la pantalla. Entonces, eso, desde el punto de vista de conocimientos, implica matemáticas. ¿Por qué? Porque para definir en qué momento hace ese cambio de perder el superpoder, pues tiene que medir la pantalla y cuando el objeto haya pasado cierta fracción de la pantalla, ahí es donde tiene que hacer ese cambio. Entonces, el lenguaje de las computadoras es lenguaje matemático, eminentemente. Entonces, en programación, prácticamente toda la realidad se
hay que poderla ver a través de las matemáticas. Entonces la pantalla, en lugar de verla como una pantalla, o la escenografía, en lugar de verla como una escenografía, la vemos como un plano cartesiano. Ajá, entonces lo que estoy diciendo no es fácil, ¿eh? Recuerden que nuestros cursos están diseñados para niños pequeños, niños en edad de primaria, secundaria, a lo más. Entonces, para un niño de esa edad no es algo sencillo. Sin embargo, ellos lo pueden comprender, no digo fácilmente, pero sí lo pueden comprender, súper motivados porque quieren terminar su juego y quieren que enseñarle su juego a sus amiguitos y que sus amiguitos se sientan retados, se sientan divertidos con su juego, etcétera. Entonces ellos aprenden ese concepto ahí, lo cual es totalmente distinto de que si yo lo siento y le pongo, a ver, ándale, una plana de divisiones y ubicación en el plano cartesiano de puntos. Todavía a estas alturas, y desde que yo era niña, nos pone que la ranita, ¿no? Para que se vuelva menos tedioso, ¿no? Bueno, ponle la ranita, pon un pajarito, pero que se vuelva agradable no significa que tenga contextos. No se trata de hacer divertidas las matemáticas, sino que esa diversión tenga relevancia, tenga un significado. Y eso es a lo que se le llama contexto. Ahora, nosotros como papás, ¿cómo podemos aprovechar toda esta información? Si nosotros podemos empezar a pensar de esta manera, les vamos a ayudar muchísimo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos encontrar relaciones, vínculos entre algo que nosotros veamos que a ellos les es relevante o entre algo que a nosotros nos sea relevante, con los conocimientos que ellos van adquiriendo en la escuela, entonces ellos van a hacer el mismo vínculo, ¿no? O sea, cursos como los de nosotros, que nos quebramos la cabeza, bueno, la verdad es que no me quiebro la cabeza. Yo, ¿saben quién es mi guía para mis cursos? Mis hijos. O sea, mis hijos y los niños que tengo la fortuna de convivir con ellos, veo sus gustos, veo sus intereses y entonces yo capturo ese interés y lo transformo en cómo le hago para que ellos lo creen. Entonces ahí voy desglosando y lo voy ligando con los conocimientos que ellos necesitan reforzar o que ellos pueden ya aprender. ¿No? Entonces, bueno, pero esa es una cuestión ya de mí como maestra. Pero como mamá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú con tu hijo? Pues lograr esa misma interacción. O sea, la escuela probablemente no lo esté haciendo. Puedes investigar a ver qué tanto tu escuela lo logra o no, pero tú sí puedes, más allá de que tu escuela lo esté haciendo o no, tú sí puedes generar un vínculo entre el conocimiento que el niño va teniendo con algo relevante hacia él. Esa es la idea. Bueno, entonces, y es la base, es la esencia del aprendizaje basado en competencias, que es, ojo, la metodología de aprendizaje empleada o que se está empleando en los países con mejor sistema educativo del mundo para preparar a los niños para enfrentar los desafíos de esta era. Es el punto entonces aquí, ya para cerrar. Muchas gracias por tu atención. Si te quedaste hasta aquí, te agradezco mucho. Te pido por favor pongas en los comentarios todo aquello que quieras, bueno, lo que te parece de esta noticia, lo que opinas respecto de lo que estamos diciendo. Si tienes interés para que desarrollemos ciertos temas, adelante, ponlo en los comentarios, yo te leo. Me da mucho gusto leerte. Esto es algo que hago por ti y por mí y por mis hijos y por los tuyos, porque yo deseo que todos tengamos una buena vida, sobre todo nuestros niños. Entonces, esto es algo que hago para servirte. Quiero que lo comprendas y que lo aproveches. Y la mejor manera de aprovecharlo es, primero, que le des like a este video. Segundo, que te suscribas al canal. Tercero, que me dejes un comentario. Yo voy a leer todos los comentarios personalmente porque yo soy la que prepara todo este material. Entonces, tengo muchísimo por decir, pero lo más importante es que eso que diga sea lo que tú quieres, lo que tú necesitas, lo que a ti te sirve. Terminé la noticia, está muy extensa, pudiera ser que en una siguiente vez la considere. El tema se queda un poco abierto porque es un tema todavía para continuar. Durante los siguientes podcasts seguiremos con este tema a través de diversas perspectivas, desde diversas análisis, etcétera. Es un tema muy, muy amplio y espero que te sirva. Como conclusión, lo que podemos decir es que en la era digital
a los niños y a los jóvenes lo que necesitan para su preparación, para enfrentar, para prosperar, para triunfar en esta era llena de grandes cambios por la tecnología, es desarrollar habilidades, competencias. Habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de resolución de problemas, el uso de su creatividad y la colaboración. Claro, estas habilidades tienen que complementarse con el conjunto de conocimientos que tradicionalmente se saben importantes, pero lo importante es que con estos dos conjuntos, habilidades y conocimientos, los niños crean competencias. Competencia es la capacidad de usar esos conocimientos para lograr algo, para resolver problemas. Entonces, esa es indiscutiblemente una de las características que requerimos en la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes si queremos que a ellos les vaya bien. Ahora, ¿cómo lograrlas? Bueno, hay muchas metodologías como esta que estoy hablando, que es aprendizaje basado en competencias, que ya se está instaurando en ciertos sistemas educativos como Finlandia y los países más desarrollados. Pero ¿y qué pasa con nosotros que estamos en países como México, América Latina, en donde todavía no está incorporado eso aquí en la escuela de mi colonia? Bueno, pues la invitación es que nosotros como papás, primero entendamos qué es lo que es relevante, qué es lo que es necesaria. Podemos ir y observar cómo está siendo la educación de nuestros hijos en esas instituciones para saber cómo complementarla. Y para complementarla, pues podemos nosotros mismos darnos a esa tarea a través de vincular esos conocimientos con actividades de relevancia para el niño. Y podemos encontrar lugares en donde se esté dando ese complemento. Y esa es la misión, por ejemplo, de Tech Science Kids. Ojo, Tech Science Kids está abierta para ustedes, pero no es lo único. Yo misma a mis hijos los complemento con muchas más opciones. Opciones en todas las áreas, en el área artística, en el área social, en el área física, etcétera, ¿no? Entonces, como papás, si entendemos que nuestros hijos lo que necesitan es un desarrollo integral muchísimo más amplio que el que quizá está recibiendo en su escuela, pues simplemente podemos ver cómo compensar, cómo complementar esa educación que le estamos ofreciendo. Y de esa manera darles el poder para tener una vida plena, una vida próspera, una vida de triunfo y aprovechen lo mejor de la era digital. Un saludo, muchas gracias. Les agradezco mucho su presencia. Déjenme comentarios para seguir diseñando el material que tenemos en este podcast. Un saludo.